Eh, Muy buen día tengamos eh, en este día nuevo que nos regala el Señor. Hoy 13 de enero del año 2022. Los saludo de una manera muy especial a todos mis hermanos en la fe, a todas las personas que por la obra de Dios y del Espíritu Santo escuchen su palabra, escuchen su mensaje, como debemos hacerlo con ese alimento espiritual diario. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos del día de hoy, reitero, 13 de enero del año 2022. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Eben Ha-Ezer, mientras que los filisteos acampaban en Afeg. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizado entre querubines. Los dos hijos de Eli, Homni y Finés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el grito de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del grito, se preguntaron: ¿qué significa ese grito que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y, muertos de miedo, decían: ha llegado su Dios al campamento, ay de nosotros. Es la primera vez que nos pasa esto, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sean hombres y no serán esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sean hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los hijos de Eli, Homni y Finés murieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 44. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos hacen retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, hoy quiero darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por estar siempre presente, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que tenemos. Gracias, Señor, porque tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Nos has creado, Señor, para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Esas obras que tú tenías previstas aún antes de nuestra creación. Hoy te pedimos que podamos hacer, Señor, tu voluntad. Que ese proyecto que tú tenías cuando nos creaste, cuando nos formaste en el vientre de nuestra madre, lo podamos hacer realidad contigo, Señor. Muéstranos, enséñanos, revélanos, Señor, tu palabra, para que podamos crecer en ti, para que podamos, Señor, avanzar en este diario caminar hacia ti, cogidos de tu mano. No permitas, Señor, que en ningún momento nos apartemos de tu gracia, nos apartemos de ti, Señor, que nada ni nadie nos aparte de tu presencia, Señor. Hoy te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Tú conoces, tú sabes que necesitamos escuchar de tu boca en el día de hoy, para que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra alma. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos infinitas gracias. Amén. Bueno, si nosotros tuviéramos que buscar una palabra que pudiera resumir cuáles son las enseñanzas que necesitamos hoy aplicar a nuestra vida, que necesitamos hoy hacer realidad en nuestra vida, creo que sería algo muy elemental, muy sencillo, pero que a veces creemos que no es importante y que no es trascendente. Con Dios y sin Dios. En la primera lectura, en el primer libro de Samuel nos está mostrando esa derrota del pueblo israelita por cuanto se han apartado de Dios, se han apartado de esa alianza, de ese compromiso que tenía el pueblo israelita con Dios, de seguirlo, de que Dios fuera su Dios y Él sería su pueblo. Esa era la alianza que se había hecho hasta ese momento con el pueblo israelita. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero como amaban y como traían a muchos dioses a sus vidas, entonces Dios, en medio de su pedagogía para enseñarnos lo que es la vida con Él y sin Él, permite, como lo muestra el primer texto, permite que el enemigo en muchas ocasiones nos derrote. En muchas ocasiones los enemigos nos ataquen y triunfen y ganen. Porque Dios a nosotros nos dio libertad. Dios a nosotros nos dio esa libertad de escogerlo a Él o de no hacerlo. Y en ejercicio de esa libertad, entonces, cuando nosotros decidimos apartarnos de la presencia de Dios, cuando tomamos la decisión, para mí errada y equivocada, de no cumplir su voluntad, sino cumplir la nuestra, ahí es cuando llegan nuestros enemigos a derrotarnos. Porque tenemos que tener claro que nosotros tenemos un enemigo que nos quiere robar, matar y destruir todo lo que Dios nos da. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, este primer texto del primer libro de Samuel nos está mostrando que sin Dios nosotros somos presa fácil del enemigo, de los egoísmos, de las envidias, de los odios, de la angustia, del miedo, de
de muchas cosas que nosotros como personas tenemos. Entonces, si nosotros entendemos eso, debemos comprender y debemos intentar por todos los medios esforzarnos para que realmente el Dios, ese Dios de Israel, ese Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, ese Dios esté siempre presente en nuestras vidas. En este texto hablan de primero que fueron a la guerra con el arca de la alianza, que era donde los israelitas consideraban que estaba Dios. Y en la segunda derrota capturan esa arca de la alianza y sin embargo los israelitas siguen ausentes de esa presencia de Dios. Entonces se está cumpliendo acá lo que el Señor le dijo a Samuel respecto a que los hijos de Elí, el sacerdote, Finés y Hofnías, iban a morir porque estaban haciendo cosas en contra de Dios y el padre, que era Elí, no había hecho nada. Entonces aquí nos está mostrando cómo cuando nosotros estamos alejados de Dios, la paga del pecado es la muerte, y eso fue lo que le sucedió a estos dos sacerdotes, Hofní y Finés, que eran los hijos de Elí y que también eran sacerdotes, porque se han apartado de las promesas de la alianza con Dios. Y entonces eso sería la ausencia de Dios en nuestras vidas. Cuando miramos las personas llenas de rencor, de enojo, de envidia, de queja, de miedos, de angustias, de temores, de yo no puedo, de esto es imposible, esto no lo logro. Todas estas manifestaciones que muestran que no hay fe, que no hay esperanza, son manifestaciones que nos hacen saber que estamos apartados de Dios, que estamos apartados de la presencia de Dios y que Dios no está vivo en nuestras vidas. Eso no significa que eso sea cierto, porque Dios siempre está presente en nuestras vidas, pero vuelvo a decir, Él nos da libertad si lo queremos escoger o no lo queremos escoger. Y entonces en el Evangelio nos está mostrando la diferencia cuando estamos ya con Dios. Para esto tenemos que mirar, en el Evangelio entonces nos está diciendo que en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Para entender este texto bíblico tenemos que, empieza diciendo que un leproso se le acercó a Jesús. Esto era en contra de lo que hasta ese momento estaba establecido, porque un leproso era apartado de la comunidad, era apartado de la sociedad, era apartado a un lugar donde no podía tener contacto con absolutamente ninguna persona, porque pues obviamente la lepra era contagiosa y entonces pues contaminaba a quienes se acercaran a él. Entonces una de las circunstancias más difíciles que tenían que vivir estas personas era pues estar apartados. Imagínense una persona enferma, una persona que tiene dolores, porque pues en una enfermedad hay dolores, y aparte de eso entonces sin familia, sin nadie quien la cuide, sin nadie quien le provea alimentos, sin nadie que le provea medicamentos. Imaginemos una persona así, una persona sola, enferma, sin recursos, bien aislada. ¿Cómo estaría esta persona? O sea, bastante difícil la situación de una persona en estas condiciones. Y entonces tenía una prohibición de acercarse a las demás personas. Pero este leproso toma una decisión, reconoce que tiene una situación de dificultad y decide acercarse ¿a quién? A Jesús. Decide acercarse a Jesús porque sabía que Él lo podía aliviar,
que Él lo podía limpiar de esa lepra. Se acerca entonces a Jesús y miren la actitud de este leproso, de este enfermo. Le suplica de rodillas, se arrodilla ante Él, reconoce que Jesús lo puede liberar, lo puede limpiar, que Jesús lo puede sanar. Reconoce el señorío de Jesús. Y la enseñanza entonces para nosotros es cuáles son las dificultades que tenemos, cuáles son los problemas que tenemos. Acerquémonos entonces a Jesús. No busquemos otras alternativas de solucionar nuestros problemas. Acerquémonos a Jesús, pero acerquémonos a Jesús con esa actitud de este leproso. Le suplicaba y de rodillas. Cuando nosotros nos arrodillamos ante el Señor, estamos reconociendo nuestra fragilidad, estamos reconociendo nuestra sencillez, nuestra humildad, porque hay veces que somos absolutamente soberbios para acercarnos al Señor. Y en este caso la actitud de este leproso era de sumisión, de humildad, de reconocer el señorío de Jesús. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. No le exige, no le pide, no lo pone a obligarse, sino le dice, si quieres, si esa es tu voluntad, yo acepto que tengo una enfermedad, que tengo un problema, pero si es tu voluntad, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo te busco, Señor, para que tú, si quieres, me limpies. Entonces, miremos, por ejemplo, varios textos bíblicos donde habla acerca de la limpieza. Por ejemplo, en Génesis 35:2 dice, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Entonces, cuando estamos hablando, o cuando la palabra de Dios está hablando entonces de limpieza, quiere significar que nos quitemos nosotros. Primero, un ropaje sucio, un ropaje lleno de basura, de mugre, porque cuando el pecado está en nosotros, estamos sucios, estamos llenos de mugre, llenos de muchas cosas. Entonces, limpiarnos ¿qué significa? Quitarnos ese ropaje sucio, ese ropaje, pensemos en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa después de haber cometido muchas equivocaciones, de muchos pecados, que lo primero que el padre hace, quitarle ese ropaje sucio, ese ropaje, y ponerle un ropaje limpio, un vestido nuevo, un vestido sin mancha, sin arruga. Entonces, aquí en este texto bíblico nos está diciendo que es cuando nos quitamos muchos dioses que nosotros tenemos en nuestra vida. La envidia, cuando el trabajo es más importante que la familia, o la familia aún es más importante que Dios, o cuando ensuciamos nuestro matrimonio, cuando ensuciamos nuestra familia, cuando ensuciamos nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser. Todo eso nos está ensuciando, nos está llenando de mugre. Y por eso entonces acá dice, quitémonos esos dioses extranjeros, purifiquémonos y mudémonos los vestidos. Y en el Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que limpiarnos. ¿Y quién lo hace? Lo hace Dios a través de su palabra. En Ezequiel 36:25 dices, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor es el que quita toda esclavitud, esos otros dioses que nosotros amamos, esos a quienes rendimos tributo, la lujuria, la infidelidad, el dinero, las cosas del mundo que son a veces más importantes que Dios en nuestra vida. Y entonces acá dice que Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Sintiendo lástima.
Hoy quiero invitarte a que mires a tu alrededor, mires a tu familia. Sientes lástima por ese hijo que está quizás en la droga, ese hijo que está quizás en la lujuria, ese hijo que tiene su matrimonio destruido, ese hijo que está apartado de Dios, ese hijo que no busca a Dios. Sientes lástima, así como Jesús sintió lástima a este leproso. Tenemos que sentir lástima del hermano que está equivocado, del hermano que está apartado, del hermano que está alejado, de aquel que no cree. Tenemos que sentir lástima porque necesitamos entonces que Jesús extienda su mano, nos toque y quedemos así como Él dice, quiero, queda limpio. Porque Dios siempre quiere nuestra libertad, Dios quiere que nosotros todos nos salvemos, no quiere que nadie se pierda. Por eso entonces, así como este leproso cuando quedó limpio, cuando fue restablecido en su vida, cuando fue restablecido, cuando se le devolvió su dignidad, cuando se le devolvió su familia, cuando se le devolvió todo lo que él era. ¿Qué fue lo que este leproso comenzó a hacer? A pesar de que Jesús le dijo que no lo fuera a divulgar, él salió a contar con grandes ponderaciones lo que Jesús había hecho en su vida. Porque tenemos que contar. Miren cómo entonces este texto nos está mostrando cómo es la vida con Jesús, cómo es la vida con Dios y cómo es la vida sin Dios. El leproso estaba apartado, solo, sucio, enfermo, sin poderse acercar ni siquiera a las personas. Se acerca a Jesús y Jesús, ¿qué hace? Lo limpia, Jesús lo sana, se le va inmediatamente la lepra. Y él entonces empieza a divulgar, a contar, a proclamar las grandezas que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso es el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer igualmente para nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios entonces por su palabra. Te pedimos, Padre Santísimo, que nos ayudes a ver con tus ojos esa lepra, esos pecados, esas acciones, esas omisiones, esos pensamientos que nosotros tenemos, que es una lepra en nuestra vida, Señor, que nos aparta de ti, que nos aparta de nuestra familia, que nos aparta de lo que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a ver, Señor, quítanos esa oscuridad que tenemos en nuestros ojos y que no nos permite ver cuál equivocado estamos, Señor, cuánto daño le hacemos a nuestras familias por nuestras acciones y comportamientos. Permítenos, Señor, acercarnos a ti para que tú limpies todas aquellas cosas que están en nuestra vida, que no nos dejan, Señor, no nos dejan tener esa vestidura blanca de santidad que tú quieres que nosotros tengamos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos pedirte que nos limpies de todas aquellas inmundicias, de todas aquellas idolatrías que tenemos en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, y nos acercamos a ti, pidiéndote, suplicándote de rodillas, Señor. Si quieres, puedes limpiarnos, con la certeza de que tú sí quieres, Señor, limpiarnos, y que tú tocas nuestra vida, nuestros corazones, nuestra alma, para que quedemos limpios. Hoy te damos inmensas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por esa palabra que nos nutre, que nos alimenta, que nos limpia, que nos fortalece, Señor, ante tu presencia. Por eso te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.